Mi esposa sobrevivió al cáncer y me pidió acostarse con otros hombres. Le dije que no. Empezó a hacerlo igual. Cuando descubrí quién era el hombre, era mi mejor amigo desde el instituto. Y llevaban juntos desde antes de que le dieran el diagnóstico. Estuve a punto de perder a mi esposa por el cáncer. Pasé 2 años durmiendo en sillas de hospital, cancelando viajes, rechazando ascensos para estar cerca de ella. Cuando los médicos dijeron que estaba libre de la enfermedad, lloré de felicidad. 3 meses después ella se sentó frente a mí y me dijo algo que nunca olvidaré. Sebastián, quiero acostarme con otros hombres. Mientras sigo contigo. Me quedé en silencio 1 minuto entero. Le dije que no, que eso era una traición que no podía soportar. Ella dijo que lo entendía, pero lo hizo igual. Y lo que descubrí después destrozó lo poco que me quedaba. Porque el hombre con quien lo hacía era mi mejor amigo desde el instituto. Y llevaban juntos desde antes de que le diagnosticaran el cáncer. Me llamo Sebastián Mora. Llevo 8 años con Lucía. Nos conocimos en la universidad. Nos casamos a los 26 y construimos una vida tranquila en Valencia. Lucía era mi persona, la que me calmaba cuando todo iba mal, la que recordaba los detalles pequeños que a mí se me olvidaban. Cuando le diagnosticaron cáncer de mama hace 3 años, mi mundo se detuvo, pero el suyo siguió girando con más fuerza que nunca. Estuve a su lado en cada sesión de quimioterapia, en cada mal día, en cada momento en que el miedo era más grande que cualquier otra cosa. Y cuando los médicos dijeron que había remitido completamente, pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué. 3 meses después de recibir el alta, Lucía cambió. No de golpe, poco a poco. Empezó a llegar tarde del trabajo algunas noches, maquillada de una manera que no era la suya, con ropa que no reconocía. Una noche llegó con un vestido rojo que no había visto antes. Olía a un sitio que no era nuestra casa. Me dijo que habían tenido un evento de empresa, que no podía llevar pareja. Lo dejé pasar, y me sentí mal por haberlo notado, porque Lucía había sobrevivido al cáncer, y yo no iba a ser el que le pusiera límites a cómo vivía. Pero las semanas siguientes me resultaron imposibles de ignorar. Lucía empezó a hablar constantemente de hombres. El compañero del trabajo que era muy inteligente, el chico del supermercado que la había mirado, mis propios amigos cuando venían a casa a jugar a juegos de mesa. Después de que se iban me describía lo graciosos que eran cuando perdían, lo atractivos que eran. Me planteé dejar de invitar gente a casa, pero no quería privarla de nada después de todo lo que había pasado. Un día la senté y le dije que me sentía inseguro, que notaba cambios que me preocupaban. Me dijo que estaba siendo controlador, que no entendía lo que era enfrentarse a la muerte. Me disculpé. Esa noche me acosté sintiéndome el peor marido del mundo. Y entonces vino la segunda conversación. Lucía llegó a casa una tarde con esa energía que ya reconocía. La energía de tener algo importante que decir. Se sentó frente a mí y me preguntó si podíamos abrir el matrimonio. Me habló de reglas, de honestidad, de los beneficios para los dos. Sentí el mismo puñetazo en el estómago que la primera vez. Le dije que no me sentía cómodo. Ella lloró. Me habló del cáncer, de los años que le habían robado, de la necesidad de sentirse viva. Y yo cedí. Acepté un matrimonio abierto porque pensé que era lo correcto, porque pensé que el amor era aguantar. Las semanas siguientes fueron las peores de mi vida. Cada noche que Lucía no volvía a casa me quedaba despierto mirando el techo. Llamaba a su teléfono y no contestaba. Había puesto el modo no molestar. Dejé de organizar noches con amigos. Dejé de proponer planes. Dejé de ser yo. Después de 2 meses en ese estado le dije que no podía más, que necesitaba cerrar el matrimonio. Lucía aceptó. Nos abrazamos. Volvimos a ser nosotros durante unas semanas. Y entonces una noche, bromeó con abrirlo de nuevo. Al principio pensé que era una broma. Semanas después lo volvió a sacar en serio. Me dijo que echaba de menos esa época, que se sentía en las nubes, que nuestro matrimonio era estable y fiable, pero no se comparaba con la emoción de lo nuevo. Me levanté de la mesa sin decir nada. Esa noche bajé a buscar agua y vi su teléfono en la encimera. Lo cogí, y lo que encontré me hundió. El último mensaje era de un contacto llamado solo para ti. Buenas noches. Te quiero.
Empecé a desplazar hacia arriba con las manos temblando. El hombre le hablaba de dejar a su marido, de una vida mejor juntos, de los viajes de fin de semana que hacían. Le enviaba dinero para ropa, para el pelo, para las uñas. Todo encajó de golpe. La ropa nueva, los viajes de trabajo que no eran de trabajo, el perfume caro que solo usaba cuando salía sola. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando revisé el número. Era un código de área que reconocí al instante. Abrí mis contactos y lo busqué. Era Marcos, mi mejor amigo desde el instituto. El mismo que 2 semanas antes me había llamado preguntando cómo estaba. El mismo que me dio el pésame cuando le mentí diciendo que había perdido a un familiar. El mismo que me dijo que si necesitaba algo, que le avisara. Seguí leyendo los mensajes y encontré uno que me heló la sangre. Era de Lucía a Marcos, de hacía casi 3 años. Decía: si venzo esto, definitivamente tienes que llevarme a las Maldivas. Antes de recibir el alta, antes de pedirme el matrimonio abierto, antes de los lloros, de las súplicas, de hablarme del cáncer y de la vida que le habían robado. Ya estaban juntos. El cáncer no fue una revelación, fue una coartada. A la mañana siguiente la desperté con su teléfono en la mano. Intentó explicarlo. Dijo que no quería hacerme daño, que por eso no me había dejado, porque aún me quería, que yo era su hombre estable, su hogar, su seguridad, mientras Marcos era la emoción. Me levanté, fui a la habitación, cogí una maleta y empecé a doblar ropa. Lucía lloró, suplicó, se arrodilló. Le dije que el cáncer no afecta al cerebro, que sabía perfectamente lo que hacía y que me iba. Salí por la puerta con una maleta y el peso de 8 años en los hombros. La vi en el umbral llorando mientras me alejaba hacia el coche. Y por primera vez en mucho tiempo, no me di la vuelta. En el trayecto sentí algo extraño. No era felicidad. Era alivio. El tipo de alivio que no sabes que necesitas hasta que por fin lo sientes. Porque durante meses me habían hecho dudar de mí mismo. Me habían convencido de que era controlador. De que no entendía su dolor. De que mi incomodidad era egoísmo. Y yo lo había creído. Hay personas que usan su sufrimiento como escudo. No para protegerse, sino para atacar sin que nadie pueda defenderse. Y hay un tipo de traición que duele más que la infidelidad. Es la que viene de las 2 personas en las que más confías al mismo tiempo. Si estás en una relación donde cada vez que expresas lo que sientes te hacen sentir culpable por sentirlo, esto va para ti. No eres controlador por querer honestidad. No eres egoísta por tener límites. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a usar su dolor para justificar el tuyo. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez alguien usó algo que le había pasado para manipularte y hacerte sentir que tú eras el problema?